Revelaciones escalofriantes, 60 minutos de terror embrujado y misterios prohibidos en MICHOACAN. La oscuridad envolvía el pequeño pueblo de Michoacán como un manto pesado y asfixiante. Las calles, desiertas y silenciosas, susurraban secretos que solo los valientes se atrevían a escuchar. Clara, madre soltera de Valentina, cruzaba con paso apresurado, el corazón latiéndole con fuerza, cada sombra le parecía un monstruo dispuesto a devorarla. Esa noche, el aire traía consigo un hedor a peligro, una sensación indescriptible que la envolvía y la obligaba a mirar por encima de su hombro. Mientras trabajaba en la fábrica de textiles, en medio de la algarabía de las máquinas, su teléfono vibró, rompiendo el ritmo monótono. Sé lo que haces. Miro cada paso que das. Su corazón se detuvo. ¿Una broma? La tensión en su pecho era palpable. Ignoró el mensaje, pero su mente no se callaba. La risa de Valentina resonaba en su memoria, recordándole por qué luchaba cada día. Sin embargo, la calma que intentó aferrarse a ella, se desvaneció cuando el siguiente mensaje llegó: mañana Valentina no regresará de la escuela. Un escalofrío helado recorrió su columna, los sentidos se dispararon. Clara no era una persona de miedos irracionales, pero el instinto materno desbordaba en su pecho. Las noches se volvieron una tortura, puertas que se cerraban solas, murmullos que se hacían más claros, sombras que apenas se dibujaban en la luz de las farolas. La paranoia comenzó a teñir su vida, y Clara pensó que tal vez las creencias de su infancia sobre espíritus vigilantes no eran tan descabelladas. En su mente, la imagen de don Julián, su vecino, empezó a distorsionarse. Cada mirada de él le dejaba un sabor amargo. Había algo que no le gustaba, un roce de maldad en su sonrisa. Una noche tormentosa, cuando el viento aullaba y la lluvia arremetía en su casa, Clara decidió investigar. Lo que encontró al paso de destrabar las dudas la llevó a un precipicio aterrador. Poco a poco, los relatos de terror comenzaban a tomar forma. Porque detrás de esas miradas, esa extraña amabilidad, había un oscuro secreto que parecía envolver a don Julián y a todo el pueblo. Todo culminó cuando se encontró frente a su casa, los ecos de su infancia regresaban en forma de advertencia: nunca confíes plenamente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La puerta crujió al abrirse, y Clara sintió que el aire se evaporaba de sus pulmones. Don Julián apareció, su sonrisa más amplia que nunca, iluminada por un rayo que reveló una locura latente en sus ojos. Te estaba esperando, Clara, dijo. Las palabras resonaron como un eco en su mente. El terror estampado en su rostro no se podía esconder, y detrás de la risa del hombre, Clara percibió una oscuridad que le hacía querer correr, pero sus piernas estaban paralizadas. ¿Qué era lo que realmente existía detrás de esa máscara de amabilidad? ¿Quién era el verdadero don Julián? La tensión estaba en el aire, y el peligro se cernía, envolviendo a Clara y su preciosa Valentina en un laberinto del que parecía no haber salida. ¿Logrará Clara descubrir el oscuro secreto de su vecino antes de que sea demasiado tarde? El sonido de la tormenta seguía retumbando en el aire, como si el universo mismo augurara lo que estaba por suceder. Clara se encontraba inmóvil frente a don Julián, el hombre que había sido su vecino durante años, quien de repente se había vuelto un extraño aterrador. Cada fibra de su ser le gritaba que debía huir, pero una fuerza oscura parecía atar sus pies al suelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Logró articular Clara, su voz temblando como el trueno que resonaba en el cielo. Vine a hablarte sobre tu hija, respondió él, acercándose un paso más. Las sombras que caían sobre su rostro acentuaban la locura en sus ojos. Ella es especial, Clara. Sabes que aquí, en este pueblo, hay secretos que muchos ignoran. ¿Valentina? Déjala fuera de esto. Clara gritó, su corazón latiendo con ferocidad.
Don Julián sonrió de nuevo, pero este gesto solo intensificó la ansiedad que quemaba el pecho de Clara. Ella ha sido elegida, Clara. Tú no lo entiendes, pero es hora de que te des cuenta de que no puedes protegerla de lo que está por venir. Las palabras del hombre sonaron como la sentencia de una amenaza inminente. Clara dio un paso atrás, y en lo profundo de su ser, supo que debía actuar. En un momento de borde, recordó las advertencias de su madre sobre los pactos oscuros, sobre cómo algunas personas realizaban rituales que demandaban un alto precio. Aléjate de ella, exigió, con la voz firme que le quedaba. El rostro de don Julián se tornó serio, su sonrisa se desvaneció. Tú no comprendes, Clara. No había elegido este camino, pero aquí no estamos solos. Hay fuerzas que nos observan, que te observan a ti y a Valentina. Esta noche será decisiva. Un relámpago iluminó la habitación, y Clara aprovechó la distracción para girar sobre sus talones. Corrió hacia la puerta, su mente luchando para encontrar una salida a la pesadilla en la que estaba atrapada. ¿Cómo había llegado a esto? Antes de alcanzar el umbral, la voz de don Julián la llamó con un tono suave, resquebrajado. Si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás. Ellos vendrán por ti, y por ella. La advertencia resonó en su mente. Un escalofrío recorría su cuerpo mientras se adentraba en la noche tormentosa. Las puertas del pueblo estaban cerradas, y las sombras danzaban a su alrededor, siseando viejas historias olvidadas. No podía regresar a casa. La percepción de peligro se aferraba a ella, y la verdad la empujaba hacia adelante, empujando su instinto maternal a un nuevo nivel de desesperación, pero al avanzar, comenzó a escuchar susurros, suaves y deliberados, que parecían salir de los árboles, de las paredes mismas. Valor, Clara, valor, repetían, como un maleficio destinado a quebrantar su voluntad. La angustia la llevó a buscar respuestas, un lugar donde podría encontrar ayuda. Recordó la leyenda de la abuela Chona, la anciana del pueblo conocida por su sabiduría y su conocimiento de lo oculto. Quizás ella podría desvelar el secreto que don Julián había escondido bajo su sonrisa perturbadora. Al llegar a la cabaña de la anciana, las luces parpadeaban en el interior, lanzando sombras que danzaban inquietantes en las paredes. Clara sintió miedo y esperanza. Con cada paso hacia la puerta, la sensación de que el tiempo se estaba acabando la envolvía. Cuando cruzó el umbral, el aire cambió, y una risa lejana resonó en sus oídos. El efecto desorbitante de la locura la capturó de nuevo. Tú viniste, querida. Sabía que verías la verdad. La voz de Chona se deslizó por la habitación, con una mezcla de dulzura y veneno. Clara se tambaleó, sintiendo que los ojos de la abuela penetraban su alma. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? Las sombras avanzaban, y el eco de una risa malévola llenaba el aire. En ese instante, Clara comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. La pregunta no era si podría proteger a Valentina, sino cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvarla. Pero la revelación que estaba por llegar cambiaría todo lo que creía saber. ¿Qué horror estaba esperando en la oscuridad? El interior de la cabaña de la abuela Chona se sentía claustrofóbico. Las sombras no solo danzaban, sino que parecían respirar, envolviendo a Clara en un abrazo tenso y frío. La risa que había escuchado resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más cercana. Siempre supe que llegarías, Clara. Siempre lo supe. Chona avanzaba hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que era casi sobrenatural. La anciana no solo era sabia, había algo más. Algo que Clara no podía entender del todo, pero que la inquietaba profundamente. ¿Qué sabes de Valentina? Exigió Clara, el pánico apretando su corazón. ¿Qué quieren de ella? La anciana la miró fijamente, sus labios se curvaron en una sonrisa que era más un gesto de burla que de calma. Ella es un faro para aquellos que se pierden en la oscuridad. Tienes que entender que lo que emana de ella no es como lo que hay en ti. Debes decidir qué lado quieres servir. Clara sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. ¿Qué era ese poder que mencionaba Chona? ¿Por qué Valentina? La tormenta afuera seguía rugiendo, como si también fuera parte de ese oscuro ritual. Don Julián, él sabe algo. ¿Acaso él también está involucrado en esto? Preguntó Clara, su voz quebrándose.
La respuesta de la anciana no llegó. En lugar de eso, el aire se volvió pesado, y un silencio ominoso llenó la cabaña. Algunas verdades deben ser reveladas y algunas ocultas para siempre, dijo Chona, dando un paso atrás mientras sus manos comenzaban a moverse en una danza hipnótica. De pronto, Clara vio cómo las sombras cobraban vida, formando figuras retorcidas que rugían desde las esquinas de la habitación. «No», gritó, dando un paso atrás, pero era como si el terror la atrapara por completo. De repente, una de las sombras se deslizó hacia Clara, acercándose con un susurro helado que parecía provenir del corazón del abismo. «Ella debe ser sacrificada. El pueblo lo exige. Solo así podrás salvarte». Clara sintió que su pecho se cerraba. Sin embargo, en el fondo de su ser, la voz de Valentina, su pequeña, resonaba con claridad. «Mamá», gritaba, como si estuviera en peligro. El instinto maternal de Clara explotó en un instante de claridad. No podía permitir que esa voz se apagara. Lucharía con cada fibra de su ser por su hija. ¿Sacrificio? Nunca. Exclamó, con furia renovada. No dejaré que hagan daño a Valentina. El rostro de Chona se oscureció en una mezcla de sorpresa y desaprobación. No lo entiendes. Tampoco sabes a quién te enfrentas. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y Clara sintió que la angustia se transformaba en furia. Daría todo por su hija, incluso si eso significaba desafiar a las fuerzas que habían atormentado a su pueblo durante siglos. Antes de que pudiera formular un plan, una visión de Valentina apareció ante ella, atrapada en un cuadro hecho de luz y oscuridad. Su hija parecía estar en una especie de trance, mirándola con ojos de terror, sus labios moviéndose en un intento por gritar. Clara dio un paso hacia adelante, pero Chona levantó la mano, deteniéndola. Debes decidir bien, Clara. No hay vuelta atrás. Si cruzas esa línea, no habrá perdón. Las palabras de la anciana resonaron mientras las sombras rugían y el aire se volvía denso. El tiempo se detuvo. Clara miró a su hija y luego a Chona, sintiendo que el destino de ambas pendía de un hilo. ¿Podría romper ese ciclo? ¿Cómo lucharía contra la oscuridad que había amenazado su vida y su hogar? Finalmente, con la tormenta oscureciendo la visión de la entrada, Clara tomó una decisión. Pero cuando ella se lanzó hacia adelante, el hedor de la traición la atrapó en el momento justo. ¿A qué costo descubriría los secretos que cambiarían su vida para siempre? El eco de una risa resonó por la cabaña mientras las sombras giraban a su alrededor. La noche hacía eco de un grito lejano que prometía revelaciones peligrosas. ¿Sería Clara capaz de proteger a Valentina, o había despertado una fuerza aún más siniestra? Clara sintió el sudor frío brotar en su frente. La risa resquebrajaba el aire cargado, transformando la angustia en un horror palpable. Todo su ser luchaba contra el impulso de huir, pero no podía dejar a Valentina a merced de aquella oscuridad que parecía alimentarse de su miedo. Las figuras en las esquinas se retorcían y gritaban, un coro sordo que agonizaba en la oscuridad. «Tienes que salvarla», pensó, sabiendo que cada segundo contaba. Chona observaba, su sonrisa amplia asegurando que lo que sucedía a su alrededor no era más que un juego macabro. «¿Qué has hecho?», murmuró Clara, su voz casi perdida entre el lamento de las sombras. «Lo que no comprendes, Clara, es que esto ya comenzó hace mucho tiempo», dijo Chona, como si esas palabras fueran un mantra inquietante. «Ella es el centro de esto. Y tú eres la llave que abrirá todas las puertas o las cerrará para siempre». Las sombras pulsaban con una energía sombría, presionando contra Clara, como si intentaran separarla de su propia esencia. El mundo exterior se desvanecía, y la cabaña se transformaba en un laberinto de susurros, donde cada rincón parecía tener un ojo acechando, un secreto oscuro filtrándose por las grietas. «Valentina», gritó Clara, extendiendo la mano hacia la imagen de su hija atrapada en esa prisión de luz y oscuridad. Pero cada grito resonaba vacío, como si el eco también fuera parte de la trampa. Lo último que Clara vio fue la mirada de su pequeña, llena de terror e impotencia. «Hay que hacer sacrificios», rió Chona, como si se deleitara con la confusión de Clara. «El pueblo necesita un nuevo pacto y tú tienes que elegir entre el amor o la verdad». Clara sintió que el corazón se le disparaba,
luchando por procesar las palabras de la anciana. ¿Qué pacto? ¿Qué sacrificio? Las sombras giraban, y en su danza se formaban figuras conocidas y familiares. Rostros del pueblo, aquellos que alguna vez saludaron a Valentina en la plaza. Pero ahora, sus ojos brillaban con vacío, como si ya no fueran ellos mismos. Te están llamando, Clara, decía la voz de Chona, convirtiéndose en un eco en su mente. Cada uno de ellos sabe lo que está en juego. Ellos han esperado, y los has traído de vuelta al ciclo. No puedes escapar de tu destino. Sin pensarlo, Clara decidió. Tenía que llegar a Valentina, no podía permitir que la oscuridad la consumiera. Por favor, escucha. Gritó a Chona, la desesperación brotando en su voz. No puedes hacer esto. La anciana respiraba profundamente, sus ojos entrecerrados y brillantes, como si disfrutara de la lucha interna de Clara. Todo es parte del juego, Clara. La oscuridad se alimenta de la desesperanza. Para traer de regreso la luz, el sacrificio debe hacerse. Pero, ¿estás dispuesta a sacrificarlo todo por tu hija? Clara sintió que una ola de furia la invadía. Nunca. Con una resolución ardiente, dio un paso hacia adelante. De repente, el viento aulló fuera de la cabaña, y las sombras se abalanzaron sobre ella, tratando de apresar su voluntad. La presión aumentaba y doloroso, como si los propios muros quisieran contener su determinación. Clara luchaba, pero la oscuridad era un oponente formidable. Lo que está hecho, murmuró Chona, sus palabras llenas de una inusitada calma. Entonces, las figuras oscuras comenzaron a fundirse, transformándose en un torbellino de recuerdos y voces del pueblo, invocando historias de antaño, de sacrificios y pactos olvidados. Con cada paso que daba, Clara podía sentir como el peso de la culpa y el terror se cernía sobre ella. La visión de Valentina seguía ahí, agonizando, sus ojos suplicantes, y en un instante, comprendió que la vida de su hija colgaba en un hilo delgado. Valentina, gritó nuevamente, su voz desgarrándose en la desesperación. Pero esta vez, Clara no solo era una madre en peligro, era una mujer dispuesta a enfrentar la tormenta, y en ese momento de claridad, un rugido resonó desde la entrada de la cabaña. La tormenta había crecido, y un destello de luz iluminó el interior, revelando figuras que parecían levantarse del suelo. Clara se dio cuenta de que algo aún más oscuro y extraño esperaba al final de la noche. ¿Qué has desatado, Clara? Le susurró una sombra con un eco familiar, y por un momento, Clara supo que su lucha apenas comenzaba. La risa de Chona se deslizó en la oscuridad mientras los ecos de la tormenta se convertían en un canto, prometiendo una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz Clara de enfrentar lo que había despertado y salvar a Valentina, o las sombras iniciarían su propia danza macabra? La luz de la tormenta danzaba en la cabaña, proyectando sombras que se estiraban como brazos oscuros en busca de algo que no podían alcanzar. Clara sintió como la energía en el aire se tornaba eléctrica, como si un rayo estuviera a punto de partir el cielo. El eco de la risa de Chona se convirtió en un murmullo tenue, un sonido lejano que reverberaba en su mente. ¿Qué has desatado, Clara? Volvió a susurrar la sombra, esta vez con un tono que mezclaba curiosidad y deleite. La sensación de que el tiempo se desmoronaba la invadía. Cada segundo que pasaba, las figuras en las esquinas parecían cobrar vida, danzando al son de un ritmo que solo ellas podían escuchar. Clara sabía que no podía rendirse, que cada movimiento era crucial. Valentina, gritó, aún con la voz quebrada, pero con una determinación renovada. Buscó con la mirada en la penumbra y, por un instante, pensó que había visto una sombra familiar unirse al torbellino. «Hija, aguanta», clamó, desesperada por buscar el eco de una respuesta. Pero el silencio era un ladrón cruel, y lo único que obtuvo fue el rugido del viento que soplaba con más ferocidad. La tormenta externa se intensificaba, y con ella, una sensación de inminente tragedia. Clara sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si la cabaña misma se retorcía, revelando su naturaleza inorgánica. De repente, un estallido resonó en el aire, el estruendo de algo que se rompía y amenazaba con desmoronarse. La anciana Chona, en su omnipotente calma, se acercó un paso más, su sonrisa ahora más amplia, como si estuviera celebrando el aumento de la tensión.
El ciclo no puede romperse, Clara. Tú lo sabes. Has estado aquí antes, y siempre has regresado a este mismo punto. La risa que soltó era helada, y Clara pudo ver sus dientes blancos brillar en la penumbra. Con cada palabra, Clara sentía cómo las sombras se acercaban más a su piel, intentando ahogar su ardor. No voy a dejar que esto termine así, afirmó, aunque su voz temblaba. Las sombras giraban a su alrededor, susurrando secretos que desgastaban su voluntad. Valentina es más fuerte que esto, una llama de esperanza brotó en su interior, y Clara recordó los momentos felices que había compartido con su hija. La dulzura de su risa, el brillo en sus ojos cada vez que jugaban juntas. No te rendiré a ti. Gritó con más fuerza, cada palabra alimentando una llama que crecía en su pecho. De repente, las figuras del pueblo comenzaron a moverse hacia ella, avanzando con una cadencia casi hipnótica. Parecían famélicas, como si todos esos años de oscuridad les hubieran robado la humanidad. Clara alzó la voz, ustedes también pueden regresar. No están atados a este horror, pero las figuras se rieron de nuevo, una risa que hizo eco en el aire. Nunca volveremos, Clara. Este es nuestro destino. ¿Y ahora, qué harás tú? ¿Te atreverás a enfrentarnos? Una tempestad de preguntas retumbaba en su mente, pero Clara sabía que no había tiempo para dudar. Tenía que buscar una manera de romper el ciclo, de rescatar a Valentina y liberar a esas almas perdidas. En un giro inesperado, las sombras comenzaron a retorcerse, formando un vórtice de sombras y luces parpadeantes. Clara sintió que la puerta de la cabaña se estremecía, como si alguien o algo estuviera en el umbral, esperando a ser invitado. ¿Lo sientes? El sacrificio está más cerca de lo que piensas, Clara, insistió Chona, su voz reverberando con un tono siniestro. Solo tú puedes decidir lo que vendrá después. La oscuridad se apretó a su alrededor, intensificando su latido de terror y determinación. Con un último aliento, Clara decidió. No estaba allí para rendirse, sino para cambiar las reglas del juego. En ese instante, una sombra sin rostro se abalanzó hacia ella, y el aire se tornó denso. Clara supo que la batalla que estaba a punto de empezar iba más allá de salvar a su hija. Era una lucha por el alma del pueblo entero. Valentina, gritó, sintiendo que lo que estaba a punto de suceder podría liberarlas a ambas o condenarlas para siempre, y... Entonces, un grito desgarrador se oyó en la cabaña, un sonido que no podía pertenecer a otro más que a Valentina. Clara se congeló, su corazón latiendo desbocado. ¿Qué estaba sucediendo en la oscuridad? ¿Qué precio tendría que pagar para desenmascarar la verdad y rescatar a su hija de las sombras? Todo había comenzado, pero lo que seguiría sería el verdadero horror. El aire en la cabaña se tornó más denso, como si cada sombra a su alrededor hubiera amplificado su presencia, estrangulando a Clara con su oscura intención. La risa de Chona se transformó en un canto reverberante que parecía provenir de todas partes, un coro de voces que amenazaban con deshacer la última hebra de resistencia dentro de ella. ¿Qué será de ti, Clara? ¿Te atreverás a cruzar el umbral? Todo lo que amas está en juego. Susurró la anciana, sus ojos centelleantes reflejando una curiosidad maligna. La cabaña se sacudió con un estruendo similar a un grito, y Clara necesitó aferrarse a la pared para no caer. Las figuras sin rostro en las esquinas eran ahora un mar de sombras borrosas que se movían en un vaivén perpetuo. Abandonar su humanidad se había convertido en un anhelo, y Clara comprendió que esa posibilidad no era solo una amenaza, era una reflexión de su propia desesperación. Valentina murmuró, sintiendo cómo su corazón se drenaba al hablar su nombre. En su mente, la imagen de su hija se desdibujaba, atrapada en el caos. Clara sintió que un escalofrío la recorría, como si una voz interior la instara a rendirse, a caer en la locura de las sombras que la rodeaban. De pronto, un estruendo retumbó afuera. La tormenta había traído consigo algo más que viento y lluvia. Un cebolla de algas que olía a sal y a tierra se filtró por la puerta entreabierta y la energía alterada de la cabaña, el mismo aire que Clara había respirado por años, comenzó a girar como un tornado. En ese momento, una revelación la golpeó. Chona no era solo una guardiana de secretos, ella era la esencia de aquel ciclo interminable. No te dejaré llevar a mi hija, gritó Clara, su voz resonando en la oscuridad. ¿De veras crees que tienes poder aquí?
Chona se acercó, su rostro ahora era solo un vacío, una sombra sin forma. Tu hija es parte de nosotros. Lo has sabido desde el principio. Cada intento de liberarla solo incrementa el horror. Acepta tu destino. Con sus palabras, la tormenta se intensificó. Clara se sintió desplazada y atrapada, como un insecto en una telaraña. Fue entonces que el grito de Valentina resonó de nuevo, más cercano pero distorsionado, como si estuviera atrapada en el mismo limbo donde yacían las almas del pueblo. Valentina, gritó de nuevo, la desesperación invadiendo su voz. Cada eco de su llamado se retorcía, y el aire se llenó de susurros de aquellos que una vez fueron vivos. Clara sintió que los rostros de sus vecinos, apagados y tristes, flotaban a su alrededor. Eran sus ojos, sus miedos lo que alimentaba a las sombras. Chona inclinó la cabeza, disfrutando de la tormenta emocional que se desataba frente a ella. ¿Crees que el amor puede romper las cadenas que atan a estas almas? Los recuerdos son veneno, Clara. Tu amor es lo que las atrapa más. La rabia y el miedo se enredaron en Clara. Recordó la última vez que había visto a Valentina, sonriendo entre los árboles. Esa imagen se convirtió en su ancla, la única luz en una oscuridad que parecía devorar todo. No. Mi amor es lo que las liberará, gritó, con la intensidad del rayo iluminando su determinación. Sin embargo, a medida que sus palabras resonaban, una sombra se abalanzó sobre ella. La figura era Kelácel, sus ojos eran dos pozos oscuros, y su aliento helado cortó el aire. Clara sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que la arrastraran a esa espiral de desesperación. Con un movimiento rápido, se giró y corrió hacia la puerta, sintiendo el frío de las sombras pegándose a su piel, el miedo pulsando en sus venas. Valentina, clamó una vez más y la puerta se abrió de par en par, un ardor cálido la envolvió. Pero era la salvación o un nuevo horror lamiendo su talón. Clara se detuvo un segundo, el aire atestado de gritos, tanto de las sombras como de su hija. Había un camino de luz, pero también una invitación a la oscuridad. Y en ese mismo instante, un último alarido desgarrador estalló en la tormenta, llevándose cualquier atisbo de esperanza. Se giró instintivamente hacia Chona, cuya sonrisa se había ensanchado aún más, antes de que la sombra devorara sus pasos. Esto no ha hecho más que empezar. Chona murmuró, su voz ahora resonando con un eco que provocó un escalofrío a través del cuerpo de Clara. Entonces, todo se sumió en el silencio, pero la angustia permanecía. ¿Qué elegiría Clara? ¿La luz que brillaba frente a ella o el abismo del que jamás podría volver? ¿Había tomado la decisión correcta? La tormenta rugía con más fuerza, y en medio de su caos, la pregunta seguía flotando. ¿Podrá Clara ver la verdad antes de que sea demasiado tarde? Clara respiró hondo, sintiendo que el aire caliente en la cabaña le quemaba los pulmones. La presión aumentaba a su alrededor, cada sombra parecía un tentáculo dispuesto a atraparla. Sin embargo, al mirar hacia la puerta entreabierta, notó que el resplandor que emanaba de afuera parecía invitarla, prometiendo rescate. Pero también tenía la sombra de la desesperación, como un eco de lo que había dejado atrás. Valentina, no estás sola. Estoy aquí, gritó con todas sus fuerzas, sus palabras desvaneciéndose en la tormenta. Sin embargo, a pesar del sonido de su propia voz, su grito fue el único que no pareció regresar en eco. Todo se sentía distante, ajeno, la tormenta rabiaba afuera, pero dentro de la cabaña todo flotaba en un inquietante silencio. Clara sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que decidir, avanzar hacia la luz y arriesgarse a perderlo todo, o regresar al abrazo helado de la oscuridad. El rostro de Chona resonaba en su mente, sus advertencias como un canto hipnótico. Sus primeras experiencias con ella regresaban, las noches encadenadas, los susurros que soltaba mientras la observaba, alimentando sus miedos más profundos. Pero Clara no era la misma, había descubierto que su amor era más fuerte que cualquier sombra. Con determinación, dio un paso hacia la salida. La luz exterior envolvió su figura, y sintió un calor que deshizo parte del frío que la rodeaba. Sin embargo, esa calidez no era suficiente para ahuyentar a la sombra amorfa que se aferraba a su espalda, amenazando con arrastrarla de vuelta. Clara se lanzó fuera de la cabaña, y la tormenta la golpeó como una ola.
Las gotas de lluvia eran como dagas que hacían daño a su piel. Se encontró de pie, aturdida, en medio de un bosque enardecido por la tempestad. El viento aullaba como almas en pena, pero su corazón latía con fuerza, guiándola hacia sonidos opacos que parecían llamar su nombre. Valentina, volvió a gritar, pero el eco se perdió entre los árboles retorcidos, como si el bosque mismo se rehusara a compartir su voz. De repente, cada sombra en el entorno comenzó a moverse de forma frenética. Clara sintió cómo sus raíces se aferraban a su mente, los murmullos familiares de las almas atormentadas regresaban, recreando imágenes que nunca había deseado experimentar. Cada rostro se alzaba, mostrándole los rostros de sus amigos y vecinos atrapados en un sufrimiento interminable, pidiendo ayuda o venganza. Eran parte de un ritual que iba mucho más allá que su propia existencia. «Tienes que irte de aquí», gritó una voz, distinta a las demás. Era la voz de Valentina, tornándose entre el clamor. Clara sintió un rayo de esperanza. La buscó entre las sombras que la rodeaban, pero solo encontró un mar de siluetas tristes y vacías. Al girarse, Clara vio cómo la cabaña se erguía ominosamente detrás de ella. El umbral ahora era un portal hacia el abismo. Chona apareció de la oscuridad, sus ojos brillando como faros sin alma. ¿Realmente crees que puedes salvarla? ¿Puedes salvarte a ti misma?, preguntó con una risa sibilante que hacía eco entre los árboles. Voy a salvar a mi hija. No te tengo miedo. Clara replicó con fuerza, incluso mientras la desesperación atravesaba su cuerpo como un frío hueco. Con cada palabra, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la cabaña parecía un monstruo que deseaba devorarla toda. Cruzaremos caminos, Clara. Tu amor es solo una chispa en la oscuridad. La verdad que descenderá sobre ti será más aterradora que cualquier sombra, susurró Chona, acercándose peligrosamente, como un depredador que juega con su presa. Clara prepareció su mente, tratando de concentrarse, recordando los momentos felices con su hija, sintiendo la luz de su amor como un militar en pie de guerra. Sin embargo, mientras se preparaba para el embate del horror inminente, una figura familiar emergió entre la tormenta. Ahí, entre los árboles, aunque lejana, Clara vio a Valentina. «Mamá. Ayúdame», gritó la pequeña, su voz llena de desesperación. El corazón de Clara se detuvo y su cuerpo se inclinó hacia adelante, pero Chona la detuvo al instante. «Te lo advierto, Clara. La verdad, que brilla como una antorcha, también puede quemarte. ¿La abrazarás?» Clara sintió el fuego dentro de ella arder, la oscuridad pugnaba por devorar todo a su paso, pero Valentina la necesitaba. Con un último grito, Clara corrió hacia adelante, dispuesta a enfrentar cualquier verdad que se interpusiera entre ella y su hija, pero, al cruzar ese último umbral, un destello cegador la envolvió. Una verdad que, quizás, nunca debería haber sido revelada, y en ese instante, todo se oscureció. El silencio fue la primera señal de que todo había cambiado. Clara se encontró rodeada de una oscuridad profunda, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido por completo, dejándola atrapada en un abismo sin fin. No podía ver ni escuchar nada, solo el latido ensordecedor de su propio corazón, que parecía gritar Valentina en cada pulso. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse, como si miles de estrellas se encendieran a su alrededor. Clara se halló en un lugar que parecía ser un bosque, pero no era el mismo que había dejado atrás. Este estaba impregnado de un aire espeso y denso, como si cada respiración que tomaba la empujara más hacia el fondo de una trampa. Miró a su alrededor con desasosiego, buscando su hija. Valentina. Su voz sonó como un susurro ahogado entre los árboles marchitos, cuyas ramas parecían extenderse hacia ella con ansias. ¿Dónde estás? Su pregunta se mezcló con el silencio, pero no recibió respuesta. Al dar un paso adelante, el suelo crujió bajo sus pies, un eco siniestro que reverberó en su pecho. Clara sintió que se desvanecía la firmeza bajo su cuerpo, la tierra podía tragársela en cualquier momento. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, sintiendo la presencia de ojos invisibles observándola desde la penumbra, y entonces lo vio. Una figura en la distancia, pequeña y menuda. Clara se acercó, ansiosa. Tenía que ser Valentina. «Hija, estoy aquí», gritó, su voz resonando con una mezcla de esperanza y terror.
Pero cuando la figura se volvió, el rostro que se alzó ante ella era el de Chona. Bienvenida, Clara. He estado esperándote, dijo con una sonrisa que parecía belicosa, sus ojos brillando con un brillo extraño que le produjo un escalofrío. ¿Dónde está Valentina?, exigió Clara, deseando que ese rostro conocido no fuera más que una trampa. Aquí y allá, entre lo que fue y lo que será. Tu amor por ella ha abierto las puertas de este lugar, pero ten cuidado, cada amor trae su propio sacrificio, respondió Chona, avanzando lentamente hacia ella. Su voz se deslizaba como un veneno. ¿Eres tú la que causa esto? Sálvala, gritó Clara, con el miedo apretando su garganta. Pero en el fondo sabía que no podría escapar del espejismo que era su voz. Era un eco de sus propios miedos. Esta es una elección, Clara. La oscuridad necesita un precio. Por cada luz encendida, una sombra debe ser alimentada, insistió Chona, rodeándola con su presencia. Las sombras parecían danzar a su alrededor, como espectros esperando cobrar su deuda, sudando y angustiada. Clara recordó las leyendas que su madre le contaba sobre un bosque que capturaba las almas de quienes no podían dejar ir su amor. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Estaba su amor atrapando a Valentina en este purgatorio? Te elijo a ti. Llévame a ella y déjala ir, suplicó con lágrimas en los ojos. Chona sonrió, como una serpiente que se regocija ante su presa, y Clara sintió como las sombras la apresaban aún más. ¿Qué sabes de sacrificios, Clara? ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar?, preguntó, acercándose más. La cabaña, las sombras, el bosque, todo giró alrededor, y Clara comprendió que iba a tener que enfrentar su propio pasado. La verdad revelada sería más aterradora que la oscuridad misma. Sin pensarlo dos veces, se internó más en el bosque, lista para enfrentar lo que se escondía detrás de sus propios miedos. Cada paso que daba la llevaba hacia un destino escalofriante, pero también hacia su hija, y así, el bosque se transformó en un laberinto lleno de ecos, susurros y luces que parpadeaban como advertencias desfallecientes en la noche. Clara sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos y la oscuridad se volvía más espesa. Valentina, espérame, gritó una vez más, pero la respuesta fue un susurro distante, que parecía burlarse de ella. Mientras la luna inyectaba su luz pálida a través de las ramas, Clara no sabía que había algo más en juego, algo que iba más allá de su amor, más allá de la cabaña, incluso más allá de Chona. Y en ese instante, un grito desgarrador rompió la noche, el grito de su hija. ¿Qué había ocurrido en ese claro? ¿Acaso era un llamado de ayuda, o algo más siniestro aguardaba entre las sombras, listo para reclamar su tributo? Clara avanzó, pero su determinación se enfrentaba a un suelo que parecía querer tragarla. Cada paso resonaba con un eco espeluznante, un recordatorio de que estaba siendo observada. Las sombras se unían y se separaban a su alrededor, llenas de susurros incomprensibles que parecían reír a sus espaldas. El grito de Valentina aún retumbaba en su cabeza. Valentina, gritó una vez más, con una mezcla de esperanza y terror en su voz. La oscuridad se engullía su aliento, como si el bosque mismo absorbiera su angustia y la transformara en un lamento más. De repente, el ruido cesó. Una quietud ominosa se apoderó del lugar. Clara se detuvo, sintiendo el sudor frío descender por su espalda. Bastó un instante para que el aire se volviera pesado, denso, como si la realidad se hubiera detenido, y en ese silencio, una sensación punzante la atravesó. No estaba sola. ¿Quién viene?, preguntó una voz suave, casi melódica. Clara se giró, y ahí, entre las sombras titilantes, apareció una figura corpulenta, de piel pálida como la luna. No era Chona, pero sus ojos brillaban con el mismo fulgor inquietante. Soy Helena, y tú has sido elegida, dijo la figura, con una voz que parecía provenir de muy lejos. Has cruzado el umbral, Clara. Ahora sabes que el amor tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La incertidumbre invadió el corazón de Clara. Yo solo quiero a mi hija. Dímelo. ¿Dónde está Valentina? La ansiedad retorcía su estómago a medida que se acercaba a Helena, con la esperanza de encontrar respuestas. Tu amor la ha traído aquí, pero en este lugar, el amor se convierte en sombra.
Lo que ames puede volverse tu perdición, advirtió Elena, extendiendo una mano como si la invitara a seguirla. Clara, atrapada entre el deseo de seguir y el temor a lo desconocido, dudó. ¿Qué tipo de elecciones son estas? Esto es una locura. Clara se sentía cada vez más impotente, como si cada palabra que pronunciaba pudiera empeorar su situación. Elena rió, suavemente, la risa más aterradora que jamás había escuchado. Aquí, querida Clara, las decisiones no son siempre lo que parecen. La pregunta es, ¿puedes dejar ir a tu hija para salvarla? Las palabras resonaron en su mente. La última verdad que había querido evitar. ¿Era posible que su amor fuera la causa de todo? Mientras el bosque se oscurecía a su alrededor, Clara sintió una creciente desesperación. Cada sombra parecía cobrar vida, bailando alrededor de ella, como si el bosque burlón estuviera disfrutando su sufrimiento. Finalmente, un susurro familiar atravesó la negrura. Mamá era Valentina. El sonido resonó, suave y tenaz, llenando el aire de una esperanza que era casi instantáneamente apagada por la realidad de lo que estaba enfrentando. ¿Dónde estás, Valentina?, suplicó Clara, apenas conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Ven a buscarme, pero ten cuidado. Las palabras de su hija, cargadas de una advertencia desgarradora, reverberaron a su alrededor. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tienes que decidir, Clara, dijo Elena, con una calma escalofriante. Una vida por otra. ¿Cuál será tu elección? Un temblor recorrió la tierra. Clara entendió. El sacrificio no solo se basaba en ella. La decisión del bosque se aproximaba, en un instante. La línea entre el amor y la perdición se desdibujaba en un susurro. Voy a salvarte, Valentina, gritó, sintiendo que el miedo en ella se transformaba en furia. Pero se encontraba atrapada en un ciclo de desesperanza, mientras la oscuridad parecía cerrar los puños a su alrededor, mientras sus pensamientos se desbordaban, una risa burlona resonó en el aire, interrumpiendo su determinación. Desde lo más profundo del bosque, el eco de Chona regresaba, un recordatorio que congelaba su sangre. ¿Realmente crees que puedes cambiar el destino? Las palabras flotaban pesadas en el aire. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y entonces, en el silencio que siguió, un nuevo grito desgarrador emergió del bosque. No era el de Valentina, era una advertencia, un lamento que venía de las profundidades, resonando con la verdad que Clara aún se negaba a enfrentar. ¿Estaba lista para el sacrificio que la oscuridad reclamaba? A medida que la neblina se espesaba, Clara comprendió que la verdadera elección estaba a punto de estallar frente a ella, una elección que cambiaría todo para siempre. ¿Podría realmente sacrificar lo que más amaba para salvarla? El abismo la aguardaba, y el tiempo se acababa. Clara sentía que su corazón latía más fuerte que nunca. La neblina pesada del bosque era como un manto de pesadumbre que la aprisionaba, cada sombra parecía estar viva, dispuesta a devorarla. La voz de Valentina resonaba en su mente, un eco que crecía más y más fuerte. Desde lo más profundo de su ser, Clara tomó una decisión. No puedo dejarte ir, Valentina, gritó, su voz llena de rabia y amor. Las palabras no eran solo una declaración, eran un símbolo de su determinación. Clara sintió que la oscuridad a su alrededor temblaba. La risa de Elena se volvió más intensa, como si disfrutara de su lucha. Tu amor es tu debilidad. No puedes superar lo que ya ha sido escrito, dijo la figura, acercándose con pasos seguros. Clara, sin embargo, apretó los puños. El recuerdo de su hija, la razón de su lucha, la llenó de energía. En ese instante, comprendió que la respuesta no era sacar a Valentina de aquel lugar, era liberarla de sus propios temores, de los fantasmas que habían atormentado a su pueblo, y a ellas dos, durante tanto tiempo. Este no era solamente un sacrificio físico, era un camino hacia la luz, una batalla contra la oscuridad que había envuelto sus vidas. Te elijo a ti, declaró Clara, enfrentando a Elena. El amor no es un sacrificio, es el único camino hacia la libertad. Al pronunciar esas palabras, sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras una energía intensa comenzaba a irradiar de su ser. Las sombras que danzaban a su alrededor se detuvieron, y la atención de todos se volvió hacia ella.
En un instante de pura claridad, Clara sintió la conexión con cada alma atrapada, no solo con Valentina. Las figuras del pueblo, mirándola desde las sombras, comenzaron a acercarse, pero en lugar de temerle, su mirada se tornó esperanzadora. «Estamos aquí contigo», gritó un hombre cuyo rostro le era familiar, un antiguo amigo, «no luches sola». Clara comprendió que no estaba sola en esto. Con su amor y esa energía intensa, podía romper el ciclo. Sin dudar, comenzó a caminar hacia la figura de Valentina, dejando que el calor de su amor se expandiera como una onda en el agua. Las almas del pueblo comenzaron a rodearla, las sombras temblorosas se disipaban, y Clara sentía su fuerza crecer. «Mi amor por Valentina es suficiente», murmuró, sintiendo que cada palabra la unía más con las almas atrapadas en el bosque. Y en ese mismo instante, las voces comenzaron a resonar, creando un coro de aliento: «Libéranos». Chona gritó, su rostro retorcido en horror y rabia. «No puedes hacer esto». Sin embargo, Clara sabía que lo que había comenzado podía terminar. «Te elijo. Te elijo a ti», repitió con fervor, apuntando hacia la fuente de esa oscuridad. En ese acto de valentía, la luz comenzó a brillar, las sombras fueron desgarradas por ese brillo, la tormenta se calmó, y pronto, el bosque se tornó en un lugar de paz. Valentina apareció finalmente a su lado, con una sonrisa que iluminaba el aire. Clara, con lágrimas en los ojos, la abrazó con toda su fuerza. «Estás aquí», susurró, y en ese momento supo que todo el dolor había valido la pena. El bosque recobró su esencia, y la tristeza comenzó a desvanecerse, las sombras, ahora liberadas, comenzaron a transformarse. «Gracias», murmuraron en un eco, mientras el bosque se iluminaba, y cada rincón oscuro empezaba a alejarse. Chona, atrapada en la luz, gritó de impotencia, pero Clara no sintió ni miedo ni pena. Había elegido el camino del amor, y eso era suficiente. El cielo, que antes era un lienzo oscuro, ahora mostraba una brillante luz. Clara y Valentina, unidas, comenzaron a caminar hacia la salida del bosque. Cada paso que demostraba su valentía iluminaba el sendero por donde habían atravesado tanto horror. Cuando finalmente cruzaron el umbral, el aire fresco de la libertad las envolvió como una cálida manta. De vuelta en el pueblo, las risas y voces que antes habían estado ahogadas resurgieron. La angustia compartida se había ido, y lo que una vez fueron sombras ahora eran recuerdos de valentía. Clara miró a su hija, su pequeña guerrera, y sonrió. «Siempre estaré aquí para ti», le prometió, y ambas se fundieron en un abrazo. La noche había sido oscura, pero el amanecer traía una nueva esperanza. De esa experiencia, Clara aprendió que el amor verdadero no solo enfrenta la oscuridad, sino que la transforma. Juntas, se alejaron del pasado, listas para vivir su vida sin el peso de aquellos temores. Mientras se marchaban, un viento suave sopló a su alrededor, como si el pueblo mismo les agradeciera su valentía. Y detrás de ellas, las sombras finalmente se desvanecieron, dejando solo un profundo susurro de historias por venir. Nunca, jamás, volverían a ser prisioneras del miedo. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber lo que piensan. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.